Semana Académica Virtual 2020 presenta. Se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa, por el contrario, que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Aristóteles. La ejecución penal debe salvaguardar la dignidad de las personas sancionadas y, por tanto, ser aplicada conforme a lo establecido en la Constitución mexicana, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los marcos legales en el ámbito local. Buenas tardes. Agradecemos la presencia virtual de los estudiantes de la licenciatura en Derecho, alumnos de las diferentes licenciaturas, docentes, administrativos, familiares y público en general, así como también a los campus hermanos que nos acompañan el día de hoy: Oaxaca, Cárdenas, Villahermosa, Campeche y por supuesto nuestro campus anfitrión, Carmen. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Maestro en Ciencias Jurídico-Penales, egresado de la Universidad Autónoma de Campeche. Del Ministerio Público, supervisor adscrito al Juzgado de Ejecución de la Fiscalía General del Estado. Es así como recibimos al maestro Roger Yáñez para impartirnos el día de hoy la webinar Ejecución de Sentencias Penales. Muy buenas tardes, maestro. Dentro de las indicaciones que vamos a dar el día de hoy, contamos con 40 a 50 minutos para la ponencia y posteriormente vamos a destinar 10 minutos para que nuestro público que nos sintoniza a través de las diferentes redes sociales pueda formular sus preguntas y así proceder a la contestación de cada una de ellas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro David, maestro Daniel, como siempre, enormemente agradecido por su invitación a participar en esta ocasión con ustedes en la Semana Académica. Gracias, pues bueno, para nosotros también es un placer tenerle de nueva cuenta, no es la primera ocasión, ya lo sabemos, y esperemos que siga contribuyendo a la formación de nuestros estudiantes aquí en Campus Carmen, aunque sea a distancia, pero estamos en contacto. Muchísimas gracias, y pues bueno, iniciamos entonces. Por favor. Muy bien, estas son... Ok, listo. Gracias. Este es un razonamiento de Sócrates que les quería compartir. Si pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Estas son las redes sociales en las que me pueden encontrar. Ahí estoy para dudas, aclaraciones. Estaremos subiendo información constantemente a su disposición. Ahora sí, me ayudan con la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok. El sistema de ejecución penal pareciera estar un poco olvidado, un poco disperso. La gran mayoría de los abogados o litigantes creen que basta con obtener una sentencia condenatoria, pero esto no es así, ¿no? Lo fácil es llegar a la sentencia, ¿no? Lo complicado es ejecutar esa sentencia en algunas ocasiones, ¿no? Como podemos ver en pantalla, tenemos en el estado 3 leyes de ejecución, 2 estatales desde luego y una nacional, ¿no? La primera ley que tenemos es la Ley de Ejecución de Sanciones y Penas Privativas de Libertad del Estado de Campeche, que fue publicada el 15 de enero de 1982. Esta ley en nada tiene que ver ya con el sistema actual de ejecución de sanciones penales, porque inclusive no existía la figura jurídica del juez de ejecución. Era la autoridad administrativa quien se encargaba de ejecutar las sanciones penales. Esto cambió a través de la reforma constitucional y se le pasó al juez de ejecución la facultad de expedir las leyes, la facultad de ejecutar las sentencias penales. Y es así como surge la figura jurídica que hoy conocemos como juez de ejecución. Para armonizar esa reforma constitucional,
el Estado dictó una ley que es la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Campeche del 30 de junio del 2010, que no entró en vigor sino hasta el 18 de junio del 2011, que ya propiamente los jueces de ejecución empezaron a tener sus funciones que hoy conocemos, ¿no? Posteriormente, el 16 de junio del 2016, se dictó la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto como consecuencia de la reforma constitucional, donde el Congreso de la Unión atrajo para sí mismo la facultad exclusiva de legislar en materia de ejecución de penas en materia penal, ¿no? Estas tres leyes que están en vigor en algunos casos crean una especie de conflicto en la aplicatoriedad del sistema. Por ejemplo, aquellos sentenciados con fecha posterior a 1982, pero antes al 23 de julio del 18 de junio del 2011, perdón, su régimen de ejecución sanción es con la Ley de Penas Privativas de Libertad del Estado de Campeche. Esto para efectos de los beneficios, porque la Ley Estatal de Ejecución de Medidas de Seguridad derogó esa ley para efecto del trámite de ejecución. Y entonces tenemos que los sentenciados después del 82 tienen la oportunidad de pedir beneficios preliberacionales en cualquiera de estas tres leyes, ¿no? Y esto ya fue resuelto a través de jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece que se va a aplicar la ley para efecto de las reglas de ejecución, la ley vigente al momento del dictado de la sentencia, pero los sentenciados en respecto al principio de contradicción a favor, que lo que está prohibido en nuestra Constitución es la retroactividad, en lo que perjudique al sentenciado. Entonces sí se puede aplicar retroactivamente en lo que beneficia al sentenciado, y esto le da la oportunidad a los sentenciados de obtener los beneficios preliberacionales de cualquiera de las tres legislaciones. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. En el 2019, a través del Censo Nacional de Personas Privadas de la Libertad, se logró conseguir esta estadística. Tenemos 198.384 personas privadas de la libertad en 447 centros, ¿no? O sea, la población penitenciaria en realidad sí es bastante, ¿no? Estamos hablando de 200.000 personas que están privadas de su libertad y están sujetas a la Ley Nacional de Ejecución en su gran mayoría, ¿no? Si me apoyan con la siguiente, por favor. Gracias. Vamos a hablar ya de lleno de la Ley Nacional de Ejecución, que es la ley que tiene vigencia en este momento. Es la ley que nos ocupa para el análisis, ¿no? Las principales características de esta ley es que, a diferencia con el proceso penal hay que recordar que es un sistema adversarial, acusatorio y oral. En materia de ejecución ya no es acusatorio, es un sistema adversarial y oral. ¿Esto qué significa? Significa, en lo más elemental, que la igualdad entre las partes, ¿no? O sea, las partes son exactamente igual ante el juez de ejecución. Tenemos una figura que es la que vigila la ejecución, desde luego es el juez. Tenemos al Ministerio Público, a la víctima y desde luego al sentenciado, ¿no? Entonces hay una igualdad entre las partes, ninguna tiene privilegios sobre otras, y esto tiene un impacto real y contundente en la carga de la prueba, sobre todo para la figura del Ministerio Público. El Ministerio Público ya no está obligado, como pasa en el proceso, a acreditar o aprobar su dicho, ¿no? En materia de ejecución, la parte que solicita algo es la parte que está obligada a aprobar lo que peticiona. Esa es una diferencia fundamental, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando un sentenciado solicite un beneficio preliberacional, entonces el sentenciado está obligado a probar que tiene derecho a ese beneficio, está obligado a incorporar sus medios de prueba que logren acreditar que efectivamente tiene derecho a dicho beneficio, y que además sean unas pruebas. Un poquito más adelante vamos a ahondar un poquito más respecto a las probanzas y cómo el sistema de ejecución penal, a pesar de tener aplicatoriedad subsidiaria con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene circunstancias muy especiales, ¿no? Ahora,
Una excepción intraprocesal al principio del sistema adversarial y oral es la condena condicional. Si han tenido la oportunidad de leer el Código Penal del Estado de Campeche, en su artículo 105 nos habla de la condena condicional, que es la facultad por la cual la autoridad jurisdiccional que emite la sentencia puede suspender la ejecución de la sanción de prisión. Eso está, desde luego, es derecho vigente, está en el Código Estatal, nada más que las reglas para aplicar la condena condicional estaban en el Código Penal, fueron excluidas y fueron pasadas a la Ley Estatal de Ejecución de Sanciones, pero al quedar derogada la Ley de Ejecución de Sanciones por la Ley Nacional, entonces las reglas de aplicación de la condena condicional, desaparecieron. Entonces no hay una forma eficaz, no hay una reglamentación para llevar a cabo la condena condicional. Esto ocurre en materia local porque en materia federal el Código Penal Federal sí tiene en su mismo código las reglas de aplicatoriedad, ¿no? Lo cual no ocurre en nuestro estado. ¿Y cómo se ha resuelto esta situación? Desde luego, aplicando el principio pro persona contenido en el artículo 1 constitucional, lo cual significa que es un precepto vigente. Entonces el juez de ejecución está obligado a conceder este beneficio aun cuando no existen las reglas en un sistema vigente. Y esto rompe con la característica de que es un sistema adversarial, porque en la condena condicional es el Ministerio Público quien vigila que el sentenciado siga cumpliendo con las condiciones que le fueron impuestas para gozar del beneficio sustitutivo. Entonces, aquí hay un error procesal, porque entonces el Ministerio Público a momentos pierde esa igualdad de parte y empieza a vigilar a otra de las partes, que en este caso sería el sentenciado. Pues aquí hay un caso de omisión legislativa y lo que se tendría que hacer es el Congreso del Estado tendría que o suprimir la condena condicional o establecer en el articulado las reglas de aplicación de la condena condicional. Otra excepción a la igualdad entre las partes, y esta de naturaleza extraprocesal, es el amparo. El sentenciado tiene en todo momento la oportunidad de promover el juicio de amparo porque tiene interés jurídico en todas las resoluciones, lo cual no ocurre con el Ministerio Público, el cual no tiene la opción de recurrir en materia de amparo las resoluciones del juez de ejecución y desde luego de la sala penal, ¿no? Y la víctima solo tiene esta opción cuando se trata de reparación del daño. ¿Qué significa esto? Significa que la víctima no puede ir a juicio de amparo a reclamar que se le concedió un beneficio preliberacional a un sentenciado, porque no tiene interés jurídico conforme a la ley de amparo, ¿no? Entonces, lo único que tiene interés jurídico la víctima es en reparación del daño y el Ministerio Público en ninguno de los casos. Esta es otra excepción extraprocesal que causa una diferencia entre las partes. La siguiente lámina, por favor. De lo que les mencionaba hace un momento, está la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación en materia de ejecución. Esto está reglamentado en el artículo 73, en la fracción 21, inciso C, desde luego de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, el Congreso se reservó el derecho a legislar respecto a ejecución penal, y esto lo hizo valer en el transitorio número 4 de la Ley Nacional de Ejecución, del cual me permito hacer una breve semblanza, ¿no? Dice: a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y las leyes especiales de la Federación relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria, sustitución de la pena durante la ejecución. Y continúa en un segundo párrafo que dice: las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución en el ámbito de sus respectivas competencias. ¿Qué pasa con nuestro Estado?
La remisión parcial la teníamos en la ley estatal, así como la libertad preparatoria, pero la sustitución de la pena la tenemos en el Código Penal del Estado. Luego, entonces, otra vez, aplicando el principio pro persona, esta ley se encuentra, este derecho o este beneficio de sustitución se encuentra vigente para los sentenciados en el Estado, y los sentenciados en el Estado tienen derecho a la sustitución de la pena durante la ejecución, aun cuando la ley nacional lo prohíbe. Y aquí, desde luego, hay una omisión legislativa por parte de nuestro Congreso, pero como ya dije, aplicando el principio pro persona, es ley vigente y se tiene que otorgar el beneficio a los sentenciados, aun cuando la legislación nacional lo prohíbe, ¿no? Pero la misma legislación nacional tiene una contradicción. Si me pueden ayudar, por favor, con la siguiente lámina. Entonces, el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución nos habla de sustitución de la pena, pensando que en los estados no existe sustitución de la pena y solo se puede aplicar lo que señala la Ley Nacional de Ejecución, que de forma textual dice: el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de libertad prevista en esta ley, está hablando de la Ley Nacional, cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos. Y nos da varios supuestos, ¿no? Y en el que me quiero detener y hacer especial énfasis, es en la fracción tercera. Dice de forma textual: cuando ésta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada o su grave estado de salud. Y aquí es donde viene la contradicción. Nos dice: en los casos regulados en la legislación penal sustantiva. Ojo, aún la legislación penal sustantiva es el Código Penal donde se contemplan los delitos, ¿no? Aún no tenemos una legislación única en materia penal, lo cual significa que cada estado tiene su Código Penal y la federación tiene su Código Penal federal, ¿no? Entonces, la misma Ley Nacional de Ejecución nos está remitiendo a la legislación penal sustantiva de cada uno de los estados, porque dice: de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta ley. Otra vez, se refiere a los estados. Entonces, ¿cómo se puede dar la sustitución de la pena? A través de la sustitución de la pena contemplada en el Código Penal del Estado. Pero ¿cómo es esto posible si la misma ley nos pide que se deroguen los sustitutivos de la pena que están en las legislaciones locales? Pues aquí hay una franca contradicción, otra vez, de la Ley Nacional de Ejecución. Pero como ya se había señalado, hay que aplicar el principio pro persona a favor del reo, y mientras esté en el Código Penal es derecho vigente y el sentenciado tiene derecho a obtener dicho beneficio, ¿no? Digo, la Ley Nacional de Ejecución, como podemos darnos cuenta, pues, no es una legislación perfecta, ¿no? Es una legislación que requiere reformas, que está en un punto de inflexión, y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle por qué sí requiere las reformas, ¿no? Otra característica de la ejecución de sanciones es la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la legislación permita. Esto está en la fracción segunda del artículo 23 de la misma legislación. ¿Qué significa esto? Hay que recordar que cosa juzgada significa que no puede ser variado por nadie. Más sin embargo, en ejecución, la cosa juzgada sí puede variarse, porque se puede variar para efecto de beneficios preliberacionales o bien de los sustitutivos. Esto significa que el juez de ejecución puede acortar la sentencia de las personas siempre y cuando reúnan con los requisitos que la misma ley contempla, ¿no? Ahora, tenemos un caso especial en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. En el artículo 19, esta ley nos dice que los sentenciados por los delitos a lo que se refiere esta ley no tendrán derecho a los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. A mi criterio, la ley de secuestro no permite que se conceda ningún beneficio a los sentenciados,
ni preliberacionales, ni sustitutivos se puede sustituir la multa, se puede sustituir la multa se sustituye por jornada de trabajo a favor de la comunidad, pero el artículo 19 de la ley de secuestro prohíbe este otorgamiento, porque si logramos analizar la redacción, nos dice: no tendrán derecho a beneficios de libertad preparatoria, hace una coma y dice a sustitución, y luego habla de conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Si el legislador quisiera que es única y exclusivamente no se le pudiera conmutar o reducir la pena de prisión, así lo hubiera señalado, y la redacción fuera o cualquier otro que implique reducción de la pena de prisión. Pero esto no es así. La redacción dice otro que implique reducción de la condena. Entonces hay que recordar que la condena tiene penas y medidas de seguridad, ¿no? Entonces el legislador está prohibiendo que a los secuestrados se le aplique cualquier beneficio sustitutivo. Pero también esto tiene una excepción, y la excepción es en el caso de que los secuestradores hayan apoyado en la investigación de los delitos, es decir, que los secuestradores hayan aportado pruebas o testimonio que ayude a desmantelar a las bandas delictivas, o a recuperar víctimas, o a incautar el producto del delito, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Otra característica fundamental de la Ley Nacional de Ejecución, que cuesta trabajo entender para algunas personas, sobre todo para los abogados litigantes, es que los beneficios preliberacionales no son un derecho humano del sentenciado. Es decir, por el solo hecho de que un sentenciado pida un beneficio, no se le tiene que otorgar. Tiene que cumplir con los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución. En ese sentido, la jurisprudencia ha establecido y aclarado que los beneficios preliberacionales son un premio, son un incentivo a los sentenciados que dan cumplimiento a sus ejes de la reinserción social, que cumplen con las reglas que contempla la Ley Nacional de Ejecución. En este sentido, hay que entrar a una audiencia propiamente dicha, a un debate, a una controversia, para ver si el sentenciado está cumpliendo o no con dichos requisitos para el otorgamiento del beneficio. Por lo tanto, no es un derecho humano. Hay que recordar un poquito la teoría del jus puniendi, que el jus puniendi no es otra cosa más que el derecho de castigar que tiene el Estado, ¿no? Entonces, el Estado, en ese derecho de castigar, establece qué conductas deben castigarse. Es como aparece el derecho penal sustantivo, es decir, un código penal, y un derecho de defensa social, que es el Código de Procedimientos Penales, a través de varias limitantes, como es el principio de intervención mínima, como es la proporcionalidad de las penas, y muchos otros principios. El Estado se autolimita, es decir, autolimita su jus puniendi, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de personas que fueron llevadas a juicio, fueron oídas, se les escucharon sus pruebas, desahogaron sus pruebas y se emitió una sentencia condenatoria, es decir, fueron oídos y vencidos en juicio. Luego entonces es una facultad del Estado decidir si renuncia o no a la aplicación de la pena, y eso a través de los beneficios preliberacionales. Si me ayudan por favor con la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora, ya pasando un poquito más a fondo respecto a la Ley Nacional de Ejecución, la Ley Nacional de Ejecución tiene dos aspectos fundamentales. Es una parte sustantiva y una parte administrativa, que en realidad se refiere a las condiciones de internamiento, ¿no? La forma en que los sentenciados pueden allegarse a través de la Ley Nacional de Ejecución al derecho a la jurisdicción, es decir, a que un juez declare su derecho, es
de forma sustantiva, a través de los beneficios que la misma ley contempla, a través del procedimiento ordinario que la misma ley contempla, y de forma administrativa a través de un recurso que se llama petición administrativa. La petición administrativa no es otra cosa que, como su nombre lo dice, es una petición que se le hace a la autoridad penitenciaria, en este caso al director del Cerezo, respecto a una condición de internamiento. No sé, se me ocurre que puede ser que no dejan pasar a algunos de sus familiares, que por ejemplo solo dejan, en algunos centros penitenciarios solo se le permite el acceso a galeras a los familiares cercanos, es decir, esposa, concubina e hijos, ¿no? En algunos centros penitenciarios estaban pidiendo que el concubinato tiene que ser acreditable, es decir, tiene que haber una sentencia que demuestre que efectivamente son concubinos. Esto no está en la Ley Nacional de Ejecución, ¿no? Esta es una disposición unilateral por parte de los centros penitenciarios, y esto se puede recurrir a través de una petición administrativa. En el supuesto que la petición administrativa fuese en sentido contrario o negara lo que se está solicitando, entonces podemos recurrir a un medio de defensa que se llama controversia judicial, y entonces sí, ante el juez de ejecución se solicita que se conceda lo que no concedió la autoridad penitenciaria, ¿no? En el caso concreto de que estamos hablando, pues es la oportunidad de ingresar a personas diversas a las ya señaladas, ¿no? Y entonces el juez de ejecución cita a una audiencia que cumple con todas las formalidades de las audiencias de ejecución, es decir, se establece la litis, las partes dan un discurso de apertura, unos alegatos de apertura, se ofrecen y se admiten y discuten la admisión de las pruebas, se desahogan las pruebas, se dan los alegatos de clausura, se da el debate, en caso de que lo haya, y el juez de ejecución dicta resolución, ¿no? Y esto es la parte administrativa, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Entonces, la función del juez en la parte administrativa no es de vigilar, sino hace un control sobre la administración y las garantías y derechos humanos que tienen los sentenciados en el centro penitenciario, ¿no? Ahora, la ley, cuando escuchamos el título de nuestra ley que dice Ley de Ejecución de Sentencias Penales o Ley Nacional de Ejecución Penal, nos hace creer en una interpretación sencilla o somera que efectivamente la ley solo se aplica para los sentenciados, y esto no es así, ¿no? En un criterio de la Suprema Corte de Justicia a través de los tribunales colegiados de circuito de octubre de 2020, es decir, del mes pasado, nos ha dicho, ¿me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor? Que las condiciones de internamiento, ¿me apoyan con la siguiente lámina, por favor? Que les digo yo que las condiciones, gracias, que las condiciones de internamiento son competencia del juez de ejecución. ¿Qué significa esto? Que una persona que esté guardando prisión preventiva y tiene una condición de internamiento como la que ya acabamos de plantear, no tiene que ir con el juez de control quien autorizó su prisión preventiva a ver estas condiciones. Esto es función del juez de ejecución. Es decir, que aun cuando no tenga una sentencia condenatoria a una persona que guarda prisión preventiva, tendrá que sujetarse a las disposiciones del juez de ejecución para efecto de condiciones de internamiento, es decir, de la parte administrativa de la Ley Nacional de Ejecución, ¿no? Y el juez de ejecución es competente para resolver estas controversias judiciales respecto a condiciones de internamiento. Pero el Tribunal Colegiado de Circuito, en una nueva tesis aislada
dictada el 13 de noviembre de 2020, perdón, es decir, hace unos días, acaba de establecer que el juez de ejecución no solamente tiene jurisdicción sobre el fuero local. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que el juez de ejecución no solamente tiene jurisdicción para conocer sobre controversias judiciales sobre sentenciados del fuero local, también tiene jurisdicción sobre sentenciados del fuero, de personas privadas de la libertad sobre el fuero federal. Entonces, ¿quién va a ser competente para resolver las controversias judiciales respecto a las condiciones de internamiento? El Tribunal Colegiado acaba de establecer que la competencia la da el centro penitenciario. Es decir, si el centro penitenciario es local, aun cuando las personas privadas de su libertad en prisión preventiva sean del orden federal o del orden común, tendrán que comparecer ante el juez de ejecución local. Entonces el juez de ejecución local va a resolver las controversias judiciales de estas personas. Si se dan cuenta cómo los criterios de interpretación han ido ampliando la facultad o jurisdicción del juez de control, no solamente ve sentenciados, también ve a personas privadas de su libertad, no solamente del orden local, sino también del orden federal, dependiendo de la cercanía del centro penitenciario. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. El Tribunal Colegiado de Circuito hace un análisis de por qué debe ser esto así, y es que el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución nos habla que tiene un criterio de distribución de competencia por la razón de territorio. No habla en ningún momento, la Ley Nacional de Ejecución de competencia por fueros, lo cual significa, como ya se señaló, que el juez de ejecución tiene competencia en materia federal. Y esto tiene más implicaciones todavía, porque en el caso de que hubiese un sentenciado que tenga, por ejemplo, dos sentencias, una del orden común y una del orden federal, es el juez local quien tenga bajo su jurisdicción al sentenciado, quien va a hacer el cómputo de la pena de ambas sentencias, es decir, va a ser una sumatoria de las dos penas, va a establecer cuándo inicia la pena local y cuándo termina, y va a establecer cuándo comienza y cuándo termina la pena federal, que van a ser sucesivas, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Y la jurisprudencia retoma los aspectos que yo les venía comentando, de que la ley tiene un aspecto sustantivo y una parte de condiciones de internamiento, que es lo que habíamos platicado hace un momento, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Ahora, dejando a un lado la parte de condiciones de internamiento o la parte administrativa, ahora sí vamos a ver la parte del procedimiento ordinario o la parte sustantiva, que es propiamente la función per se para la cual fue creada el juez de ejecución, ¿no? Y está reglamentado por nuestra Ley Nacional de Ejecución y específicamente está señalado en los artículos 103 al 106 de dicha ley, ¿no? Y es entonces cuando el juez de ejecución recibe del juez la resolución de sentencia condenatoria, que puede ser dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento o por el juez de control a través de un procedimiento abreviado, ¿no? Una vez que tengamos dicha sentencia, entonces el juez de ejecución hace de conocimiento a las partes que se recibió y se ofrece la oportunidad de ofrecer medios de prueba para efecto de poder llamar audiencia inicial, ¿no? Donde se establecerá cuándo comienza la pena, cuándo concluye, las condiciones generales de internamiento, es decir, en qué centro penitenciario va a estar recluido. Recuerden que hay estados que tienen
2 o más centros penitenciarios, y se le solicita a la autoridad penitenciaria el diseño del plan de actividades, ¿no? Que es aquí donde comienza lo verdaderamente medular de la Ley Nacional de Ejecución, que el plan de actividades, ¿no? El plan de actividades es la forma en la cual lo contemplado en el artículo 18 constitucional, que es la reinserción social, se aterriza en la vida cotidiana del sentenciado. Es decir, se le establece actividades para efecto de poder demostrar que está procurando una reinserción social. Recuerden que la reinserción social es un derecho humano del sentenciado. Entonces, el plan de actividades sirve para ofrecerle al sentenciado la oportunidad de acercarse a la reinserción social, y en un momento determinado el juez de ejecución pueda analizar si se le puede conceder o no un beneficio preliberacional. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? En este caso, como pueden ver, el plan de actividades es diseñado de forma específica para cada sentenciado. No hay un plan de actividades general para los sentenciados. Se hace de acuerdo a cada uno de los sentenciados, de acuerdo a... Hay que tomar en cuenta los factores que los llevaron a delinquir. Esto se señala en la sentencia de ejecución. En base a ello y a los bienes jurídicos protegidos por el delito por el cual fueron sentenciados, se diseña un plan de actividades. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, a una persona que privó de la libertad a otra persona, su plan de actividades debe estar encaminado a entender qué es la libertad, al respeto a los derechos humanos de las personas. Y en el caso de violadores, por ejemplo, de la violación equiparada, hay que recordar que la violación equiparada puede ser en menores de edad o a personas que no tengan la capacidad de entenderlo. Entonces, se le diseña un plan de actividades tomando en cuenta el bien jurídico protegido por el delito de violación, que en este caso es la libertad psicosexual, ¿no? Entonces, dependiendo de los factores que lo llevaron a delinquir y del bien jurídico protegido, se diseñan los planes de actividades para cada uno de los sentenciados. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Gracias. Entonces, nos dice la Ley Nacional de Ejecución y la Constitución que son bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social. 1, el respeto a los derechos humanos. 2, el trabajo y la capacitación para el mismo. 3, la educación. 4, la salud. Y 5, el deporte. Estos 5 elementos son los que le llamamos ejes de reinserción o los ejes para efecto de ser analizados en el plan de actividades. El plan de actividades debe estar enfocado a abarcar estos 5 elementos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Entonces aquí tenemos derechos humanos, educación, trabajo, deporte y salud, ¿no? Estos 5 ejes forman parte fundamental y esencial de lo que debe ser la reinserción social. Hay una controversia. Algunos jueces de ejecución tienen el criterio de que los derechos humanos no forman parte del plan de actividades, puesto que están inmersos en cada uno de ellos. Desde mi punto de vista, yo creo que sí deben estar contemplados como parte del plan de actividades. ¿Qué significa esto? Que debe haber una actividad específica que le hable a los sentenciados de qué es un derecho humano, de cómo son las formas de respetar los derechos humanos, cuáles son las garantías de respeto a los derechos humanos, para que entiendan los derechos humanos que tienen ellos y que tienen las víctimas de los delitos, para asegurar una reinserción social eficaz, ¿no? Una reinserción social que sí cambie el paradigma con el cual entró un sentenciado al centro de reclusión y con el cual va a salir, ¿no? Porque si el sentenciado entra al centro penitenciario y sale exactamente en las mismas condiciones, pues no se le respetó su derecho humano de reinserción social, y también no se respetó el derecho difuso de los ciudadanos de un estado a procurar que las sanciones penales no sean únicamente de manera como castigo, ¿no? Es decir,
que la función de la pena no sea, de la pena de prisión no sea solamente el castigo de estar privado de tu libertad, sino que tenga una función real, el decir, estás privado de tu libertad, pero en el transcurso de estar privado de tu libertad, te vamos a apoyar a entender qué es lo que estabas haciendo mal, para que puedas ser reinserto a la sociedad, ¿no? Que esto es lo que se busca a través de la reinserción social. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Como ya les había yo señalado, el artículo 73 de la Ley Nacional de Ejecución nos dice que se deberán de establecer programas específicos de derechos humanos tendientes a sensibilizar y concientizar a las personas privadas de la libertad de su importancia en la sociedad. No es más que lo que habíamos estado hablando hace un momento, que es que hay que hacerles entender a las personas sentenciadas que los derechos humanos son los que rigen el respeto de la sociedad, que ellos tienen derechos humanos y que las víctimas también tienen derechos humanos, ¿no? Ahora, el tema de salud, nos dice el artículo 74 que tiene como propósito garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad como medio de proteger y promover y restaurar su salud. Esto se refiere no únicamente a que el sentenciado debe tener condiciones mínimas de salud dentro del centro penitenciario, sino que también se refiere a que deben haber programas para ayudar a los sentenciados respecto a alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Entonces deben haber programas que ayuden a superar a los sentenciados a estos problemas, y estos problemas fueron los factores que los llevaron a delinquir, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. El deporte. La persona privada de su libertad podrá participar en actividades físicas y deportivas atendiendo a su estado físico, desde luego, con el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupaciones. Hay que recordar que los sentenciados están privados de su libertad. La gran mayoría de ellos están privados de su libertad, no de forma, no en una celda de 4x4, sino tienen la oportunidad de deambular en su área específica del centro penitenciario, pero el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, el deporte, las actividades deportivas, sirven para ayudar a los sentenciados a no estar concentrados única y exclusivamente en la situación de privación de libertad, sino que puedan esparcirse, que puedan pues desahogar el estrés que implica estar privado de su libertad, ¿no? Así llegamos al eje de reinserción de educación, que es aquí donde desde mi punto de vista lo estamos haciendo de manera incorrecta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la educación es el eje fundamental de la reinserción social. No puede haber progreso en una sociedad si no hay educación, ¿no? Entonces, lo que es elemental para las personas privadas de su libertad es darles educación. Y la educación implica, desde luego, un régimen académico, ¿no? En el último censo del INEGI, me parece que es del año 2016, nos hablaba que la gran mayoría de la población penitenciaria está con educación primaria de un 30 y algo %, y posteriormente está la educación secundaria igual con un 30 y algo %, ¿no? Entonces, la educación primaria y secundaria son elementales para que los sentenciados puedan ir comprendiendo de forma diferente su entorno social. Recuerden que la educación es poder. La educación, el saber nuestros derechos y nuestras obligaciones, nos permite abrir un panorama más diferente, ¿no? Y este es uno de los ejes de mayor análisis en los beneficios, desde luego, del plan de actividades, que es el que los sentenciados sí, verdaderamente estén llevando un plan de actividades real de educación, ¿no? La Ley Nacional de Ejecución establece que la educación es el conjunto de actividades de orientación y enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y programas educativos otorgados
por instituciones públicas o privadas que permitan a las personas privadas de su libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal de conformidad a lo establecido en el artículo 3º constitucional. ¿Qué significa esto? Que las personas deben estudiar la educación básica, que es la primaria y la secundaria, y la educación media, que es obligatoria. Estos 3 niveles de educación son obligatorios en nuestro país, ¿no? Pero ojo, la educación debe ser conforme a los planes o instituciones de instituciones públicas o privadas de educación. Es decir, el centro penitenciario no puede desarrollar o no debiese desarrollar el plan de actividades en el rubro de educación solo con actividades que ellos hagan. Es decir, que ellos establezcan que el sentenciado va a empezar a alfabetizarse y que va a aprender a hacer sumas y restas. Eso no es un plan de actividades conforme a la Ley Nacional de Ejecución. Tiene que estar inscrito en el INEA, por ejemplo, para estudiar su educación primaria, en la educación a distancia de educación secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces, tienen que estar inscritos en estos programas para poder establecer que están cumpliendo con el eje de educación. Igual que hay una controversia con los jueces de ejecución, que ellos consideran que un sentenciado que asiste a todas sus sesiones de educación, por el solo hecho de asistir, está cumpliendo con el plan de actividades. Desde mi punto de vista, esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque imagínense que un sentenciado presente 10 exámenes de educación primaria y todos los repruebe. Hay un progreso real, hay una reinserción social en ese sentenciado aprendió algo para poder decir verdaderamente está reinserto para ser listo para ser reinserto a la sociedad. Pues no es así, ¿no? Y haciendo un poco de derecho comparado, haciendo un análisis, no es justificable que, por ejemplo, en el Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, a las personas mayores de edad que reciben pensión alimenticia, que se encuentran estudiando, a ellos sí se les requiere que tengan que estudiar con provecho para poder tener acceso a una pensión alimenticia. Es decir, a ellos, para un derecho humano fundamental, como lo es los alimentos, se les exige que estudien con provecho. Y a los sentenciados, para que tengan acceso a un beneficio preliberacional que no es un derecho humano, no se les exige que estudien con provecho, ¿no? Yo creo que aquí sí la Ley Nacional de Ejecución amerita una reforma en la que establezca de forma clara y tajante que la educación debe ser con provecho. Es decir, tiene que tener cuando menos notas aprobatorias en la mayoría de sus actividades, ¿no? No basta con presentarse a realizar los exámenes y reprobarlos todos, ¿no? Si me ayudan con la lámina siguiente, por favor. Capacitación para el trabajo y el trabajo, ¿no? Nos dice el artículo 87 de la Ley Nacional de Ejecución que el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado mediante el cual las personas privadas de la libertad adquieren conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. ¿Esto qué significa? Pues significa que el trabajo igual es una actividad fundamental del eje de organización. ¿Me ayudan a la siguiente lámina, por favor? Gracias, ¿no? Nos dice el artículo 93 que el trabajo tiene un propósito, ¿no? El propósito es preparar a las personas sentenciadas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez que obtengan su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, de manera simple, que hay que darle al sentenciado las herramientas para que pueda valerse por sí mismo, para poder, cuando sea externado del centro de readaptación, pueda realizar una actividad lícita. Los datos del INEGI del año 2016, que son con los que se cuentan en la actualidad, hablaba de reincidencia. Y el delito de mayor reincidencia en el estado de Campeche es el robo.
¿no? ¿Cuál es la finalidad básica del robo? Pues apropiarse y obtener una ganancia, un lucro sin ningún esfuerzo. Es decir, quitarle el producto de su trabajo a otras personas. Entonces, si lo enseñamos a esos sentenciados a trabajar y a valerse por sí mismos, les damos un trabajo que les permita salir adelante y sostenerse, pues se intenta combatir con esto la reincidencia delictiva, porque es parte del eje de la reinserción social. Ahora, digo, estos son los ejes de la reinserción social. Antes de entrar a cualquier otra cosa, quisiera que platicáramos un poquito de la reparación del daño. Dame la siguiente, por favor. En el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece al Tribunal de Enjuiciamiento o bien al juez de control que cuando no tenga las herramientas necesarias o las pruebas necesarias para cuantificar el monto de reparación, dicta una sentencia condenatoria, dicta esta sentencia con una reparación del daño genérica y deje en vía incidental al juez de ejecución la cuantificación del monto de reparación del daño. Una vez que se hace esto, cuando se determinó de forma fehaciente el monto de reparación del daño por el Tribunal de Enjuiciamiento o el juez de control, se le da al sentenciado 5 días para cumplir con la reparación del daño, o bien se le da la oportunidad de ofrecer un plan reparatorio. Este plan reparatorio está en el artículo 39 del Código Penal del Estado de Campeche y significa que el sentenciado tiene 3 años para poder pagar la reparación del daño de forma mensual o quincenal, como se acuerda en el plan reparatorio. Pero es este el tema medular de la Ley Nacional de Ejecución. Cuando comenzamos la plática les dije que había un punto de inflexión en respecto a la Ley Nacional de Ejecución. Si tomamos en cuenta que las finalidades del procedimiento penal es esclarecimiento de los hechos, procurar que no haya impunidad y desde luego obtener la reparación del daño, la Ley Nacional de Ejecución se queda sin mecanismos eficaces y reales para lograr la reparación del daño, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo hacía un análisis en un caso concreto donde en el año 2000, los hechos ocurrieron en el año 2014, estamos en el año 2020, han pasado 6 años y hasta el momento no se le ha logrado reparar el daño. El sentenciado aún pide 3 años más de prórroga para poder pagar la reparación del daño. Estamos hablando de 9 años que la víctima no se le ha reparado el daño a lo largo de 9 años. Y este es un punto de inflexión donde las víctimas quedan ilusoriados en sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los sentenciados efectivamente ofrecen un plan reparatorio real y acorde al artículo 39 del Código Penal del Estado y efectivamente se encuentran realizando los pagos, pues bueno, se dilata la reparación del daño, pero más sin embargo se cumple con ella, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos sentenciados que dicen, no, yo no voy a pagar la reparación del daño, voy a cumplir mi pena? A esto súmesele que en la actualidad están llegando muchos sentenciados con penas disminuidas a través del procedimiento abreviado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es una forma de evitar que todos los asuntos lleguen a juicio, pero como consecuencia colateral tiene que la pena de los sentenciados es disminuida, ¿no? Y hay sentenciados que dicen, bueno, yo voy a pagar mi año 2 meses de prisión y ahí nos vemos con la reparación del daño, que son, no sé, 50,000 pesos, ¿no? O en el caso de los delitos imprudenciales, donde hubo un homicidio, donde la pena privativa llega en el procedimiento abreviado de 2 años, el sentenciado dice, bueno, pues no tengo para pagar 2 millones de pesos, me quedo mis 2 años en prisión y la reparación de daño, pues ahí nos vemos, ¿no? Y entonces quedan ilusoriados los derechos de las víctimas y la Ley Nacional de Ejecución no tiene los mecanismos necesarios
para hacer valer la reparación del daño, ¿no? En la ley estatal se establecía que la reparación del daño se convertía en un crédito fiscal. Al convertirse en la reparación del daño en un crédito fiscal, podíamos aplicar un procedimiento económico coactivo para hacer cumplir la reparación del daño. ¿Qué significaba esto? Que la Secretaría de Finanzas iniciaba el procedimiento económico coactivo, investigaba si tenía bienes el sentenciado, si le requería, si el sentenciado no pagaba en ese momento, se le embargaban los bienes, se llevaban a remate y con eso se pagaba la reparación del daño, ¿no? Luego entonces, esto ya no lo tiene la Ley Nacional de Ejecución y no hay la oportunidad de reparación del daño respecto a los sentenciados, ¿no? Respecto a la reparación del daño, también tenemos que las providencias precautorias que se pueden dar en cualquier momento a partir del que tengan la noticia criminal el Ministerio Público, se puede, hasta antes del dictado de la sentencia, se puede solicitar al juez el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas, pero esto tampoco es una herramienta, esto está comprendido, perdón, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero esto tampoco es una herramienta eficaz para la reparación del daño, porque la duración máxima de estas medidas precautorias son 60 días con una oportunidad de prórroga de hasta 30 días. Estamos hablando de 90 días. Si esta previdencia precautoria se pide en investigación y la investigación complementaria que se da son 3 meses, ya se llevó los 90 días, ¿no? Y habrá que liberar los bienes embargados y eso no significa que ya se va a dictar sentencia, no. Se cierra la investigación complementaria, se lleva la audiencia, se llama intermedia y luego todavía vamos a ir a juicio, ¿no? La experiencia nos ha demostrado que por una u otra razón hay intermedias que no se han llevado en 6 meses, 1 año, año y medio, ¿no? Entonces, estas providencias precautorias no son eficaces para la reparación del daño, ¿no? Lámina siguiente, por favor, ¿no? Gracias, ¿no? Perdón, mire, es el artículo 49 del Código Penal del Estado de Campeche el que establece el plan reparatorio, ¿no? Que está concatenado igual con el artículo 198 de la Ley Nacional de Ejecución, que dice que las personas sentenciadas que quieran disfrutar de algún beneficio sustitutivo de prisión no podrán tener derecho o acceso a los mismos hasta que no hayan reparado el daño, y una de las formas de hacerlo es garantizar la reparación del daño a través de un plan reparatorio. Ya para terminar, porque creo que me estoy extendiendo demasiado y no hemos podido entrar al análisis de muchas otras cosas, pero será en materia de otra plática, vamos a hablar del momento procesal oportuno para solicitar los beneficios preliberacionales. La interpretación que da nuestra Suprema Corte en agosto del 2020 emitió una tesis aislada, una jurisprudencia cuyo título es Beneficios preliberacionales, la negativa de concederlos al sentenciado en un procedimiento abreviado puede ser materia del análisis del juicio de amparo directo. ¿Esto qué significa? Pues nos dice que el sentenciado desde el procedimiento abreviado puede solicitar un beneficio preliberacional. Obvio, los beneficios que no implican llevar un plan de actividades, ¿no? Sino los beneficios sustitutivos o la condena condicional, ¿no? Entonces, el momento oportuno para pedirlos al momento del dictado de sentencia en el procedimiento abreviado y ante el tribunal de enjuiciamiento o bien ante el juez de ejecución una vez dictada la sentencia. Les agradezco su atención con el tema, maestro David. Pues muchísimas gracias, muy interesante toda la plática que hemos tenido, y yo creo que ya están las preguntas por ahí por parte de nuestros estudiantes, o no sé si hay algo programado, ingeniero Daniel. Pues muchísimas gracias, maestro. Pues jóvenes, empezamos a formular nuestras preguntas a través de las diferentes redes sociales en caso de tener alguna duda o pregunta en cuanto al tema que acaba de abordar el maestro, para que posteriormente le procedamos a dar lectura. Yo tengo por aquí una pregunta de acuerdo al tema que pues abordó, maestro. Por ejemplo, hablábamos mucho pues de las personas privadas de su libertad, que están en los centros penitenciarios, etcétera. Pero ¿qué sucede
con esos talleres que le imparten a esas personas privadas de su libertad, talleres de carpintería, de música, de hojalatería, todos esos tipos de talleres. ¿Es válido en algún momento que se vuelvan profesionales en esa parte ya ante la sociedad, ya después de ser privados de su libertad? Gracias. Pues es parte del eje de reinserción social. Cuando hablaba de que la Ley Nacional de Ejecución tiene un punto de inflexión porque no está cumpliendo con la finalidad última del procedimiento, que es una de las condiciones del procedimiento penal, perdón, que es la reparación del daño. Creo firmemente que la solución a este conflicto del problema de la reparación del daño está en el mismo eje del trabajo, ¿no? Lo que nos hace falta es abrir los centros penitenciarios para poder tener la oportunidad de incorporar, por ejemplo, maquiladoras, donde los sentenciados puedan trabajar, donde los sentenciados puedan obtener recursos reales, puedan aprender un oficio y puedan con eso cubrir la reparación del daño, puedan con eso mantener a sus familias y puedan salir adelante y se les pueda... Yo creo firmemente que si los sentenciados pudieran ver que sí se puede vivir de forma honesta, que sí tienen la oportunidad de conseguir un trabajo saliendo, podríamos abatir de forma considerable los índices de reincidencia delictiva. Excelente, maestro. Pues aquí ya empezamos a tener preguntas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, Arturo Muñoz nos dice, ¿cree que una adecuada reinserción social es posible en el estado actual en el que se encuentran muchos de nuestros centros penales o es necesario una reestructura? Es una pregunta difícil, Arturo. Gracias. Sí creo que nos falta. Sí creo que la Ley Nacional de Ejecución... Ojo, la Ley Nacional de Ejecución es un producto humano, es decir, fue hecho por personas, es perfectible. Sí hay que corregir muchas acciones. Cuando hablaba de educación, hay que corregir eso de que los sentenciados tengan una verdadera educación, que tengan verdaderas herramientas de trabajo. Desafortunadamente, según la estadística del 2016, somos de los estados con mayor reincidencia delictiva. ¿Qué significa esto? Que no se está logrando la reinserción social de los sentenciados, ¿no? Luego, entonces, no les extrañe que en muy poquito tiempo hay una reforma a la Ley Nacional de Ejecución donde se tomen en cuenta estos parámetros y se busque una reinserción social eficaz. Ok, vamos a darle lectura a la siguiente pregunta de Osiris. Nos dice, ¿la reinserción social va dentro del plan de actividades o trabajan por separado? Va dentro del plan de actividades, van tomadas de la mano, ¿no? La reinserción social se logra a través de los ejes del plan de actividades, como habíamos dicho, salud, educación, deporte, o sea, todo es un conjunto, ¿no? Cuando se analiza un beneficio preliberacional, se analiza que hayan cumplido con el plan de actividades, es decir, con los 5 ejes de la reinserción, y entonces la juez o el juez resuelve si está apto o no para reinserción, para ser reinserto a la sociedad el sentenciado. Sí, va de la mano todo. Excelente, pues son las preguntas que ya nos acaban de formular nuestros estudiantes que nos están sintonizando en las diferentes redes sociales. Maestro Davis. Bueno, pues claro que sí, sabemos que también por cuestiones de tiempo, algunas no se podrán leer como tal, sin embargo, ya saben que estamos siempre en contacto con el maestro Yanes por cualquier situación que ustedes estén solicitando y él siempre disponible para apoyarnos. Y pues como ya es costumbre, aquí en la Universidad Mundo Maya siempre queremos agradecer y distinguir a las personalidades que nos acompañan, en esta ocasión de manera virtual. Por lo tanto, la Universidad Mundo Maya Campus Carmen distingue por haber impartido la webinar Ejecución de Sentencias Penales a través de nuestros medios sociales de esta universidad dentro del marco de la Semana Académica Virtual Invierno 2020, Vitalizando el Aprendizaje, con fecha 26 de noviembre del año 2020, Ciudad del Carmen, Campeche, México, y firma la firma del director general de la institución, y esta distinción es para el fiscal Yanes Morales, que nos acompañó esta tarde, al cual le decimos que esta constancia va a llegar hasta las puertas de su casa, o a la Casa de Justicia, donde usted se encuentre,
esto es para usted y obviamente ahí para que pueda seguir acrecentando y sobre todo para que quede fe de la aportación que usted hace aquí a la Universidad Mundo Maya. Pues muchísimas gracias. Una disculpa enorme por las fallas técnicas. Sale de las manos esto, ¿no? No se preocupe, maestro. Y pues bueno, igual para finalizar, queremos hacer la entrega de esta distinción por parte igual de la Universidad Mundo Maya Campus Carmen, pequeño distintivo en el cual pues le estamos haciendo entrega de el logo personalizado de nuestra Semana Académica Virtual 2020, vitalizando el aprendizaje mismo que también le haremos llegar hasta las puertas de su casa junto con las constancias. Y pues agradecerle de antemano por la participación. Esperamos que pues en futuras ocasiones nos podamos volver a encontrar a través ya sea de estas webinars, a través de alguna conferencia y ponencia, y por qué no retomar obviamente la parte de la docencia que en su momento pues nos estuvo apoyando tanto en el nivel de maestría como nivel de licenciatura, así que esperamos verlo pronto, maestro. Muchas gracias y otra vez por favor nada más recordarle mis redes sociales, ahí estoy para cualquier pregunta, cualquier aclaración, si necesitan de asesoría de algún tema, no solamente de ejecución, sino del ámbito del derecho, ahí estamos para apoyarles a través de videos, a través de en vivos. La intención de estas redes sociales es acercarnos a ustedes y apoyarles en su proceso de educación. Efectivamente, y eso también es como parte del objetivo principal de esta semana académica, es vitalizar el aprendizaje y saber que estamos aprendiendo constantemente con libros, con maestros al frente, con el internet, con en vivos, con videos, con tutoriales, con todo estamos aprendiendo y adquiriendo nuevas experiencias. Pues bueno, queremos agradecer su presencia, los comentarios también, ahí hay saludos para usted de parte de algunos de los asistentes. Muchísimas gracias. Para los que nos están escuchando y para usted igual, este video lo van a ver próximamente ya en el canal de YouTube de nuestra universidad, para que lo tengan por la información que se dio el día de hoy. Si ustedes consideran que les puede ayudar en la formación que están teniendo, obviamente ahí lo pueden checar, es una fuente bibliográfica importante y qué mejor que a través del fiscal. Muchísimas gracias y pues bueno, con esto nos despedimos, esperando que en próximas ocasiones nos volvamos a encontrar, aunque sea a través de estos medios. Muchísimas gracias, gran saludo para todos y que estén bien. Hasta luego. Universidad Mundo Maya presentó